se evalúa burocráticamente y no hay un seguimiento de la producción académica. Es una evaluación también de rasgos muy punitivos. En el caso de enlace, por ejemplo, hablamos de niños, y son el 70, 80%, dependiendo secundaria, primaria, que son calificados, etiquetados como insuficientes o elementales. Imagínense para un niño de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de primaria, que año tras año le digan, usted es insuficiente o usted es un elemental. Es una manera totalmente antipedagógica de plantear el problema de la educación, porque bueno, siempre hemos oído que hay que animar al estudiante, decirle, mira, estás haciendo esto mal, pero estás en este otro aspecto estás muy desarrollado, es muy importante esto, mira, las cosas se hacen así, un proceso más positivo. Y tenemos un sistema de castigo muy fuerte. Se castiga a las instituciones que son de menores recursos. De hecho, los mismos evaluadores del CONACYT en algún momento decían que en la evaluación de instituciones se aplicaba el principio evangélico de San Mateo, que decía que a quien tiene, más se le ha de dar, y al que tiene poco, aun lo poco que tiene, se le ha de quitar. El Evangelio hablaba de las virtudes morales, es decir, que una persona que es muy virtuosa, pues va a ser todavía más virtuosa, y que aquel que es poco virtuoso, pues finalmente va a terminar siendo un malvado. Pero aquí lo aplican al dinero, y sí, resulta que si uno ve a dónde van los millones de pesos que se dan a las instituciones, a partir de las evaluaciones del PIF y todas estas de las acreditadoras, pues resulta ser que van a las instituciones consideradas como las mejores. La UNAM, la UAM, el Politécnico, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Baja California, la Universidad de Veracruz, y párenle de contar, pero si ustedes piensan en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, pues no reciben estas instituciones ni la sombra de lo que reciben estas otras grandes, muy famosas instituciones. Dice, por ejemplo, los datos de la NUYES, de la SEP, que en México tenemos instituciones que gastan 100,000 pesos por alumno al año y otras instituciones que gastan 10,000 pesos por alumno al año. Entonces, en ese primer lugar estaría la UAM, la UNAM, que tiene un gasto muy alto por estudiante, y obviamente Guerrero, Chiapas, otras muchas universidades estarían en este otro nivel. Entonces se ha empeorado la diferenciación entre individuos y entre personas. Los concursos, las competencias, pero sobre todo esto de que el enlace sirve también para evaluar a los maestros, pues acentúa la gran diferenciación. Cuando un sistema educativo se basa en la diferenciación sistemática, en ver quiénes son mejores, quiénes son regulares, quiénes son peores, pues es un sistema que está echando por la basura, por la borda, uno de los elementos fundamentales de un proceso educativo, como es la solidaridad, el instinto colectivo de decir vamos a trabajar juntos en este problema que tenemos enfrente, en fin. Es también una evaluación muy pobre en el sentido de que si ustedes tratan de evaluar a las personas con instrumentos que puedan ser masivos, el resultado es una evaluación de una pobreza fenomenal. Por ejemplo, aquí tengo el examen para entrar a la UAM, y dice, tiene preguntas como las siguientes. Epígrafe es a libro como A, carburadores a motor, B, sonido es a radio, C, belleza es a estética, D, portafolio es a oficina, E, gato es a felino. Nadie sabemos cuál es la respuesta correcta en realidad, pero aquí la idea es, piensa uno, bueno, el epígrafe es parte de un libro, a lo mejor eso es lo que está midiendo, qué tanto reconoce uno la parte y el todo, ¿no? Pero dice uno, bueno, el carburador, dice, carburador es a motor, dice, pues el carburador es parte de un motor.
Sonido de esa radio, ahí no. Ahí diría uno, no es eso, ¿no? No. Belleza, esa estética, no, tampoco se cumple esta regla de que es parte de un todo. Portafolio, esa oficina, pues podría ser, no sé, en fin. Gato, esa felino, y diciendo, pues ahí, como el caso de carburador, esa motor, también se cumple esto de la parte y el todo. Y parece ser que eso es lo que quiere medir, pero aquí tiene dos preguntas que son correctas, dos respuestas, perdón, que son perfectamente correctas, y otra que podría ser correcta, la de portafolio. Y esto es con lo que evaluamos a nuestros estudiantes para decidir que son los que deben entrar a la UAM. Es una evaluación en el sentido sumamente pobre, porque no estamos evaluando realmente la capacidad que ha demostrado este joven, o hombre o mujer, a lo largo de muchos años de la secundaria, de la preparatoria, para desarrollar un trabajo académico. Simplemente hacemos este tipo de preguntas, que además están basadas en una teoría que quiso ser científica a principios del siglo XX, que iba en el sentido de que las personas que podían manejar analogías, sinónimos, y las personas que podían manejar proporciones, series de números, esas personas tenían un talento innato que no tenían otras personas que fueran deficientes en esos rubros. Entonces el examen de la UAM, como otros exámenes, tienen un porcentaje importante de este tipo de preguntas basadas en una teoría científica que nunca se ha comprobado, de Sperman, que señala que hay una energía G en el cerebro, G de general, que, digamos, de alguna manera ilumina a todas las energías específicas que se requieren en distintos ámbitos del cerebro. Y descubrió, según él, que es sobre todo en las matemáticas, en las habilidades matemáticas, en las habilidades verbales, que puede uno tener una indicación clara de si una persona tiene o no esta energía G en el cerebro. Nunca se ha demostrado esta teoría, hay muchas además que dicen que no tiene fundamento, pero se sigue utilizando como base para nuestros exámenes. Y da como resultado esto. Por ejemplo, en el caso de la evaluación para los aspirantes a la preparatoria, hay un reactivo para evaluar todo el periodo de la colonia. Un reactivo, o sea, una pregunta para evaluar todo el periodo prehispánico, un reactivo para toda la independencia, otro reactivo para toda la revolución. Y entonces dice uno, bueno, pues depende del reactivo que me toque, yo voy a saber sobre revolución, sobre independencia o colonia, o no. Entonces es una evaluación sumamente pobre. También se ha visto que es una evaluación muy discriminatoria. En el caso de los académicos, por ejemplo, como por ejemplo una académica que sea madre soltera, no cumple el perfil de producción que tiene un hombre, que tiene un apoyo, una familia que lo apoya, es decir, que hay comida, que ahí se lava la ropa, se plancha la ropa, sino que la madre tiene que planchar la ropa, hacer la comida y además tratar de ganar las becas y estímulos que lo señalan como de calidad. Hay una diferencia fundamental. Entonces, es interesante ver quiénes cumplen con ese perfil de calidad y quienes no aparecen de calidad en la UAM. Discriminatoria también porque el origen de nuestro estudiante está claramente marcado por la clase social. Se admite, por ejemplo, a un 18%, en este caso, bueno, un 12% de los alumnos procedentes de los colegios de bachilleres. A un 16% si vienen del CEBETIS, y así sucesivamente con ALEPS y todas estas instituciones tienen un porcentaje de admisión que es del 12, 13, 14, máximo 15%. Pero si nos vamos a las privadas, entonces encontramos ya niveles de 23, 25 de cada 100 estudiantes que vienen de privadas son admitidos a la UAM. Entonces sí hay un proceso de discriminación muy importante. Diría uno, bueno, pues es que son escuelas de mala calidad. Sí, pero como aceptando sin conceder eso, lo que se trata de evaluar es precisamente el talento de la persona, no debería de importar la procedencia escolar. En el caso de las mujeres tenemos lo mismo. En la UAM hasta el 2008 había una tasa de admisión que era de que cada 100 hombres entraban alrededor de 23, 22, 21,
y de cada 100 mujeres entraban 15, 14, 16 mujeres. En el 2007 se decidió que el siguiente año, o sea el 2008, se iba a cambiar el criterio de admisión a la UAM, de tal manera que el promedio obtenido en la preparatoria contara como un 30% del criterio de admisión y que el resultado del examen fuera solo 70%. Y esto modificó de manera importantísima la tasa de admisión. De una diferencia de 8 o 9 entre hombres y mujeres que había en la tasa de admisión, se redujo a 4, solo con cambiar en el mecanismo de selección el criterio final para decidir quién se queda y quién no se queda. Es decir, las mujeres empezaron a entrar con tasas de 18, 19, mientras los hombres se mantenían en 22, una cosa así. Es decir, que la evaluación, claramente este examen que se utiliza, es un examen discriminatorio.